19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Bien. La respuesta firme y segura de los 3 judíos con su determinación encendió la ira de Nabucodonosor. Ya lo habíamos visto con ira y enojo en el versículo 13 del mismo capítulo. Observamos que dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Esto fue en el momento en que los caldeos hicieron la acusación. Ahora, el pasaje nos sugiere que la rabia fue tal que llegó al punto en que demudó su rostro. Es decir, que claramente la cara de aquel rey cambió, se transformó su semblante a causa de la ira. Estaba desencajado, alterado, alguien desfigurado y fuera de sí. Al parecer se le podía ver en su mirada el enojo y la rabia que tenía contra estos 3 varones, contra estos 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Quiénes deberían estar más desfigurados? Los jóvenes, ¿no es cierto? Ellos deberían estar más confundidos y más perturbados debido a la amenaza que estaban sufriendo. Era una amenaza de muerte. Pero aquí vemos que, por el contrario, a quien se le ve desfigurado y descontrolado es al rey Nabucodonosor, porque estos jóvenes tenían a Dios y él no. Y vemos la paz y la confianza que solo Dios puede dar a los suyos. Entonces ordenó calentar el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado, más de lo normal. Y parece que los antiguos fueron muy diestros en el asunto de calentar estos grandes hornos con los cuales fundían metales. Y la expresión se puede interpretar en un sentido literal, es decir, que aquel horno fue calentado al máximo posible, llevado al punto máximo. Tanto que veremos ahí, como acabamos de observar en el contexto, que estaba tan caliente este horno
que cuando aquellos hombres fueron a llevar allí a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos dentro del horno, murieron quemados. No obstante, esta orden fue sumamente insensata y desproporcionada, porque no solo el rey perdió a algunos de sus vigorosos soldados, sino que también garantizaba que los amigos de Daniel iban a sufrir menos si el horno estuviese más bajo. Al punto en que se calentó este horno, al punto tan elevado, exagerado que se llevó, podríamos decir que al extremo, esto garantizaba una muerte más rápida. Obviamente eso sería caer y ya iban a quedar calcinados en medio de semejante calor tan infernal. Pero algo que podemos ver y aprender aquí es que una persona que se deja descontrolar, que se deja alterar, que se deja llevar por la ira, por el mal genio, por la rabia y el enojo, generalmente es alguien que toma malas decisiones. No sé si usted se ha dado cuenta en su vida, cuando ha tomado decisiones bajo esas circunstancias, ¿qué ha ocurrido? Comete errores y graves errores. En su perturbación e ira, Nabucodonosor pretendía destruir a los siervos de Dios, pero el soberano Señor estaba con ellos para librarles. Y esto ilustra la incapacidad del hombre en dañar a otros yendo más allá del límite establecido por Dios. Porque Dios nos ha dicho en su palabra, nuestro Señor nos ha dicho, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A quién debemos de temer? A Dios. Dice, temer a aquel que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. Entonces, en vez de temer lo que nos puedan hacer los hombres, en vez de sentir temor o miedo por lo que alguien nos pueda llegar a algo que alguien nos pueda llegar a hacer, debemos de tener temor de Dios. Porque también dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también dice en ese contexto que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces no hay hoguera, no hay fuego en esta vida que se compare al fuego eterno, a la ira de Dios, al juicio de Dios. Tal vez Nabucodonosor imaginaba que su poder y autoridad quedaban establecidos y que su victoria sería total y definitiva, y no podía estar más alejado y engañado, no podía estar más lejos de la verdad. Versículos 20 y 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Evidentemente, los tres varones fueron atados con sus propias vestimentas para ser echados dentro del horno de fuego ardiendo. Además nos dice el texto que el rey mandó a hombres muy vigorosos. En esta mañana nuestro hermano hablaba de los débiles y decía que los débiles eran los lánguidos, escuálidos, flacos. Pero aquí es hora de hablar de los vigorosos, los fuertes, los robustos, los enérgicos. Y esto nos da a entender que fueron los soldados más corpulentos, más robustos y más enérgicos, los más musculosos y macizos. Se encargaron de dar cumplimiento a la sentencia de Nabucodonosor contra los hebreos. Mientras que Sadrach, Mesach y Abednego fueron atados tal como estaban, los hombres muy vigorosos estaban sueltos, sin percibir el peligro que
estaban corriendo sus propias vidas. Parte de la herencia que recibimos de los griegos fue rendir culto al cuerpo. Y no sé si se han dado cuenta que en la actualidad el hombre posmoderno es muy dado a fijarse en el cuerpo y en las apariencias. Y por eso encontramos a muchas personas, a muchos hombres y mujeres obsesionados con ir al gimnasio todos los días. Y el asunto de los gimnasios se ha explotado, por decirlo así. Los hombres van allí y van a hacer pesas y hacer ejercicios y hay espejos para que estén mirando cómo les van creciendo esos brazos y esas piernas y esos músculos. Y ese asunto del cuerpo y de la musculatura prácticamente está muy asociado con la vanidad. Con la vanidad. Y luego andan por la calle en camiseta esqueleto como robots. No sé si usted ha visto algunos hombres cuadrados que pasan por la calle así exhibiendo sus tríceps, sus bíceps. Según el diccionario Google, que ya desplazó al de la RAE, al de la Real Academia Española, el narcisismo es la admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico y sus dotes o cualidades. Y en esto se convierten todas estas personas que se la pasan metidas en el gimnasio, narcisistas, a toda hora obsesionados con tener más, y las mujeres se miran y los hombres allí haciendo poses y mostrando su musculatura. Pero ¿cuánta gente vemos afanada por tonificar los músculos, mientras que sus almas y sus espíritus se encuentran en el completo abandono? ¿Para qué pensar tanto en el cuerpo cuando se descuida lo más importante del ser, el alma y el espíritu? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, porque hay algo de provecho en el ejercicio. Y aquellos que saben de medicina saben que es cierto, el ejercicio de alguna forma pues hace falta también para el cuerpo. Pero aquí dice que Pablo le dice a Timoteo que para poco es provechoso. Y luego continúa diciéndole, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cuidar el cuerpo o cuidar el alma? ¿Qué será más sabio? ¿Qué será más importante y adecuado? Y como lo vemos en este contexto, ya que mientras aquellos varones piadosos salen librados del fuego, los macancanes babilónicos serían devorados y calcinados por las llamas. En conclusión, en lugar de obsesionarse por tener un cuerpo perfecto, en lugar de obsesionarse tanto por su físico, obsesiónese por nutrir su espíritu, y porque ese hombre espiritual cada día se fortalezca. Y aunque este cuerpo se vaya debilitando de día en día, que nuestro hombre espiritual se vaya haciendo más fuerte. Que crezcamos en el conocimiento, en la fe, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguramente Misael, Ananías y Azarías se presentaron ante el rey con sus ropas oficiales. Normalmente lo que se hacía era quitarle la ropa a los condenados antes de la ejecución, pero echarlos dentro del horno completamente vestidos era una señal para indicar a los demás que ni aun estos hombres que gozaban de un cargo importante
que gozaban de una posición gubernamental, pudieran librarse de la ira del rey Nabucodonosor. Pero por otra parte demostraría la grandeza del milagro de Dios al mantenerlos ilesos. A pesar de estar vestidos con sus ropas que eran materiales totalmente inflamables, ellos salen de aquel lugar sin sufrir daño alguno. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Para que no hubiera duda de lo que estaba aconteciendo, nos dice el pasaje que el rey dio una orden apremiante, es decir, urgente e inaplazable. El horno se calentó tanto al punto que los vigorosos soldados, esos hombres fuertes, cuando llegaron allí a arrojar a los judíos, murieron calcinados. En su afán de obedecer a su rey, perdieron sus propias vidas. Y podemos pensar, si obedecer a un rey natural, a un rey terrenal, era algo que merecía suma diligencia, cuánto más imperioso e indispensable es obedecer al Rey Celestial. Y eso es lo que se contrasta en este capítulo: obedecer a los hombres u obedecer a Dios. ¿Qué está por encima? ¿Qué será más importante? ¿Agradar a los hombres? ¿Temer a los hombres? ¿Honrar a los hombres? ¿O hacerlo con Dios? En muchos pasajes de la Escritura observamos claramente que Dios manda. ¿Y por qué Dios manda? Porque es el Rey soberano, porque Él gobierna, porque Él rige, como lo hemos venido diciendo, las naciones, el mundo entero, todo lo controla, porque Él lo creó y lo sustenta todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y por eso manda. Así que nuestro deber inmediato es obedecerle, sin dilaciones, sin pretextos, sin excusas, sin prórrogas. Si Dios nos dice que debemos hacer algo, ¿qué debemos hacer? Obedecerlo. Los musculosos soldados perdieron aquí la vida por cumplir con el mandato del monarca, en contraste con todos aquellos que obedezcan al Rey del cielo. ¿Qué pasará con ellos? Los que agradan a Dios, los que honran, los que sirven al Señor, ¿qué ocurrirá con ellos? ¿Perderán sus vidas? La hallarán. No van a perder la vida, no van a morir eternamente. Por el contrario, van a encontrar la vida y vida abundante que se encuentra en Cristo Jesús. De modo que en lugar de perderla, la alcanzarán. Agradar a los hombres puede resultar en la muerte y la condenación, mientras que agradar al Dios del cielo conllevará a la vida eterna con Él. En nosotros está el decidir si obedecemos y agradamos a los demás o si lo hacemos para con Dios. En estos días leí algo que me llamó la atención y decía: no hay mayor esclavitud que vivir para agradar al hombre, ni tampoco hay mayor libertad que vivir para agradar a Dios. La mayor esclavitud en la que puede estar un ser humano es en vivir para agradar a los demás, para complacer a los demás. Pero la mayor libertad que puede experimentar es vivir para agradar a Dios. Versículo 23 al 25. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor
se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. En estos pasajes tenemos el momento más dramático de todo el capítulo. Mientras que los hombres vigorosos y corpulentos que habían echado a los judíos al horno de fuego murieron instantáneamente, ellos cayeron dentro del horno, donde se produciría una de las escenas más gloriosas de todo el libro de Daniel. Imaginémonos el escenario. No solo cayeron, lo hicieron dentro de un horno de fuego ardiendo, que había sido calentado al máximo, al extremo, como ya lo dije. Además, estaban atados. Difícilmente se podía expresar una forma más vívida de la total impotencia de los hombres. Atados. No podían ni siquiera sacudirse, moverse. No podían liberarse. No podían escapar. Y esto nos habla y nos muestra que Dios es quien va a actuar y que será para su gloria. Amén. Así es. De modo que el poder de Dios para liberar queda magnificado, porque todas las cosas para Él son posibles. Dios nunca abandona a los suyos cuando atraviesan por la prueba de fuego. Tal vez no nos mantenga fuera del horno, pero estará con nosotros y nos hará salir adelante para su gloria. Alguien escribió estas palabras dando testimonio, un creyente, y quiero que escuchen, ponga atención lo que este hombre dijo. Como cristiano, nunca he sentido la presencia de Dios en muchas ocasiones de mi vida. A veces en forma especial en un culto, al estar orando, al conversar con una persona consagrada o al contemplar la grandeza de Dios en el universo. Podemos sentir la presencia de Dios de muchas formas, la grandeza de Dios, pero la ocasión en la cual sentí la presencia de Dios en la forma más real en mi vida fue cuando mi esposa me llamó del hospital para decirme que nuestra niña de 2 años acababa de morir. Este era el testimonio de esta persona. Decía que nunca había sentido la presencia de Dios de una forma tan real, tan palpable y tan gloriosa como el día que recibió la noticia desde el hospital de que su pequeña hija de 2 años acababa de morir. Cuando entré en el cuarto donde ella estaba, la presencia de Dios estaba allí, en una forma tan palpable que parecía estar viendo el resplandor y escuchando la música divina. Esto produjo una paz tan profunda en mi corazón que a lo largo del funeral me pasé el tiempo consolando a nuestros familiares. Dios manifiesta su presencia en diferentes formas. Podemos estar seguros que Él cumplirá su promesa cuando nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por malas que sean las circunstancias, por difíciles y por adversas, el Señor está con nosotros. Dios intervino milagrosamente librando del fuego a sus siervos, pues Él había prometido: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Y esa promesa se cumplió aquel día en la vida de Sadrac, Mesach y Abednego. Pero también es la promesa de Dios para nosotros. Por malas que sean las cosas, por difícil que sea la prueba, la tristeza, el desencanto, la adversidad, el dolor, por difícil que sea la situación, podemos estar seguros y confiados que Cristo está con nosotros, Amén. que el Señor no nos abandona, no nos deja ni nos desampara, que así padre y madre nos dejen, como lo hemos visto en el estudio de los Salmos, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová el Señor me recogerá. Cuando el rey miró dentro del horno, quedó sorprendido, maravillado, asombrado y espantado. Seguramente se restregaba los ojos y decía: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le hacía imposible creer lo que estaba viendo. Parece ser que había una parte del horno por donde se podía mirar hacia adentro. ¿Y qué veía allí este rey Nabucodonosor? ¿Con qué se encontró? 4 varones. Le preguntaba a sus siervos: ¿cómo así? Pero luego no echamos a 3. Y ellos le respondieron: ¿es verdad, oh rey? Sí, echamos a 3. Y entonces dice: pero yo veo a 4. Y se están paseando por el medio de las llamas. Se están paseando por el medio del fuego y no se queman. No han sufrido ningún daño. Están allí. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En lugar de revolverse de dolor en la angustia de las llamas, ellos se paseaban en medio del fuego, sin hacer ningún esfuerzo por salir de aquel lugar. Era claro que no estaban lastimados, y lo más sorprendente de todo era el aspecto del cuarto personaje, quien era como el Hijo de Dios. El mismo Jesucristo, el mismo Señor, quien nos ha dado la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El compañerismo divino se manifiesta de una forma palpable, que aún los enemigos de Dios ven la evidencia de su presencia con sus hijos, porque Él conforta a los suyos cuando pasan por la prueba, les trae libertad, paz en medio de la aflicción. Notemos que los 3 hebreos no estaban clamando a gritos, no se estaban quejando, tampoco estaban llorando, ni se estaban lamentando. Al sentir la presencia de Dios, los cristianos experimentan una paz profunda, aun cuando las circunstancias son las más adversas. Y ellos se paseaban por entre el fuego. El compañerismo divino provee la libertad, la paz y la protección que los hijos de Dios necesitan cuando pasan por las pruebas. Nabucodonosor comprobó que la presencia de Dios con sus hijos durante los tiempos de las dificultades es real. Veo 4 y eran 3. ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es ese cuarto hombre que está allí metido en medio de esas llamas, en medio de ese horno ardiendo? La expresión Hijo de los dioses es traducida en algunas ocasiones como el Hijo de Dios. Y recordemos que quien está hablando aquí es un rey pagano, un impío,
Por lo tanto, es muy probable que el cuarto personaje en el horno fuese el ángel de Jehová, es decir, el mismo Cristo preencarnado. El mismo ángel del Señor que aparece en Génesis capítulo 18, cuando está allí visitando a Abraham, pero que más adelante en el capítulo 19 no va con los otros dos ángeles a donde Lot. El mismo ángel del Señor o Cristo preencarnado que aparece en la zarza ardiendo en Horeb, Éxodo capítulo 3, y que también aparece en Jueces 13, hablando con Manoa, padre de Sansón. Entonces, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en los que Cristo preencarnado aparece, y sabemos que es Dios, sabemos que recibe adoración. En cierta ocasión le pregunta a un hombre: ¿quién eres tú? Y él le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Corresponde a la profecía de Isaías: se llamará su nombre admirable, y es Cristo. Entonces no hay razón bíblica para pensar que no pudiese haber sido él, aunque clara y obviamente Nabucodonosor no le podía identificar al verle. Él no podía decir: veo a Cristo en medio de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿No? Lo cierto es que tenía una apariencia humana, pero también poseía un aspecto que sugería ser un ser sobrenatural, alguien completamente divino que no era de este mundo. Y ahí nos da más una imagen de Cristo, porque el Señor es 100% Dios y a la vez 100% hombre. Un ser que venía del cielo, un representante celestial, estaba allí con estos tres varones en medio de las llamas y de aquel gran horno de fuego. Fue el mismo Señor quien les guardó, quien les preservó y les liberó para que salieran de aquel sitio sin sufrir el más mínimo daño y sin ni siquiera tener olor a humo ni a fuego. Qué bueno es Dios para con todos aquellos que en Él confían. Un hombre del pasado expresó lo siguiente: todo creyente tiene a Cristo por respaldo, acompañándole en el camino con fuerzas para toda prueba y situación. Qué grandiosa esta verdad, mis hermanos. Independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, de lo difíciles que sean las luchas y las pruebas en esta vida, el Señor Jesucristo está con nosotros para protegernos, para guardarnos, para darnos paz, seguridad y esperanza. El Señor está de nuestra parte, y yo no sé si a usted eso no le alegra, no sé, pero a mí por lo menos me hace erizar la piel saber que Cristo está conmigo, que no me desampara, que en las luchas de la vida y en los peores momentos, cuando he estado al borde de la muerte, cuando he sentido estar solo, llorando, afligido, triste, cuando he pasado los peores momentos, allí mi Cristo ha estado. ¿Cuál es? Señor, te damos muchas gracias porque muchas veces no entendemos, Señor, no alcanzamos a comprender todo lo que tú has hecho por nosotros.
Muchas veces nos sentimos tristes, solos en este mundo, Señor, y creemos que nadie nos puede ayudar. Pero lo cierto, Señor, es que tú estás con nosotros. Tú has estado con nosotros. Y aunque tal vez, Señor, no hayamos visto ni sentido, Señor, tú no nos has abandonado y has permanecido ahí, Señor, fiel, porque tú, Señor, honras a los que te honran y libras, Señor, de la muerte, y libras, Señor, a quienes confían en ti para darles vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, que aunque la prueba sea dura, que sea una prueba de fuego, Señor, tú no nos dejarás. Tú, Señor, estarás con nosotros. Como cantamos, Señor, tú eres nuestra roca en medio de la tempestad. Tú eres nuestro abrigo, nuestra ayuda y nuestro protector, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Permítenos entenderlo, permítenos creerlo, Señor, y vivirlo, Señor, para que seamos agradables a ti, Señor, y todas las circunstancias de la vida redunden en honra, en gloria y en alabanza a tu santo nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo, te damos muchas gracias.